Leemos en Hechos 2, los versículos 14 hasta el 36. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza, de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Frente a la gente confundida y maravillada por el anuncio de las maravillas de Dios en tantas lenguas, Pedro se levanta para aclarar lo que está pasando. Jesús le prometió a Pedro las llaves del reino, y aquí él está usando una de ellas. Está abriendo el reino a los judíos de la dispersión, aquellos cuyos antepasados fueron desterrados en todo el cercano y Medio Oriente. La gente convertida en aquella oportunidad va a ser parte esencial de la futura expansión de la Iglesia. Pero por el momento examinemos más de cerca este discurso. Pedro se dirige a los hebreos, los llama judíos en el versículo 14 e israelitas en el 22. En el orden correcto, la oportunidad de entrar en el plan de Dios debe ser ofrecida primeramente a este pueblo. En primer lugar, él aclara que los discípulos no están borrachos. Eran las 9 de la mañana y no era en aquel entonces costumbre de amanecer tomando. Pedro entonces procede a demostrar que se están cumpliendo escrituras del Antiguo Testamento.
La primera profecía se relaciona con la promesa de una efusión del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, solamente venía el Espíritu ocasionalmente sobre ciertas personas. Esta profecía contiene elementos de los tiempos finales que no se han cumplido todavía, pero incluye la promesa de salvación para todos los que invoquen al Señor. Es decir, que se resalta una salvación que no es por cumplir, sino por creer. Pentecostés, entonces, es el inicio de un derramamiento del Espíritu y por tanto del favor de Dios sobre todos los que creen. A continuación, Pedro habla de Jesús. Recuerda las obras maravillosas que él hizo y el rechazo que sufrió de parte del pueblo escogido. Pedro pone a sus oyentes frente a su responsabilidad. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo hicieron morir. No todos los presentes habían reclamado la muerte del Señor. Algunos seguramente habían gritado «crucifícalo». Otros habían pensado que merecía morir. Otros lamentaron su muerte, pero no se atrevieron a defenderlo. Pero de todas formas, Él murió para salvarnos. Todos somos responsables de su muerte. Él cargó con nuestras culpas. Ahora, la maravillosa noticia es que Él resucitó. Era imposible que la muerte lo retuviera. El perfecto y santo Hijo de Dios no podía ser vencido por el enemigo. Pedro cita el Salmo 16, en el cual David profetiza la resurrección. En este salmo David expresa la seguridad que encuentra en Dios. Todo el salmo lo expresa en la primera persona, menos la segunda parte del versículo 10. En un primer sentido, David se refiere a él mismo, confiando que no ha llegado el tiempo de su muerte. Pero el salmo expresa algo más allá, diciendo que el Santo de Dios no se pudrirá en una tumba. Claramente eso sí fue lo que le pasó a David. Fue enterrado y se descompuso. Entonces esta palabra tiene que ver con otro, del cual David es apenas una prefiguración. Esta profecía anunciaba al Mesías, hijo de David, pero mayor que éste, el cual moriría, pero resucitaría sin haber conocido la corrupción. Pedro termina su discurso con un testimonio acompañado de un respaldo bíblico. Los discípulos son testigos de la resurrección. Han visto a Jesús resucitado, hablaron y comieron con Él. Están dispuestos a sostener este testimonio hasta la muerte. También lo vieron subir al cielo y recibieron el testimonio de los ángeles acerca de Él. Sin embargo, es necesario un respaldo bíblico. Dios no se contradice y no deja nunca de anunciar en su palabra lo que Él va a hacer. Este respaldo Pedro lo encuentra en el Salmo 110, ya citado por Jesús. Ahí menciona a Jehová hablando con el Señor de David. Pero en el Antiguo Testamento no encontramos a nadie que sea al tiempo inferior a Jehová, pero superior a David. Ningún humano es mayor a David. Esta palabra solamente se puede referir al Mesías. Por lo tanto, si el Mesías es mayor que David, tiene que ser Dios. Este salmo también menciona un tiempo de espera, en el que el Mesías estará esperando que Dios mismo sujete todos sus enemigos a su autoridad. La conclusión de Pedro es clara y contundente. Jesús es el Mesías. Lo es porque Dios lo dispuso así, y Él es el Señor. Al pueblo de Israel le queda una sola alternativa, la misma que le queda a toda la humanidad. O se postra ante Él y recibe su salvación y su señorío, o lo rechaza y se pone bajo el juicio de Dios.